El grito que resonó en los pasillos del Palacio Imperial aquella noche no fue de alegría ni de miedo, sino de una locura que desafiaba toda comprensión humana. Calígula, el emperador más impredecible y cruel que Roma había conocido, había adoptado a un joven que cambiaría su destino para siempre. Pero no se trataba de una adopción común, ese joven se convertiría en su esposa, en su reflejo, en la encarnación de su poder y su locura. Nadie en Roma podía imaginar la oscuridad que se escondía detrás de esa unión. Era una historia, de obsesión, traición y transformación, donde el amor y el poder se entrelazaban en una danza macabra que desafiaría incluso a los dioses. Esta es la historia de Calígula y su esposa adoptiva, una historia que pocos se atreven a contar, pero que todos deberían conocer, porque en el corazón de la locura imperial, a veces, se esconden las verdades más terribles y fascinantes. Prepárate para adentrarte en un relato que te mantendrá al borde de tu asiento, donde cada escena revelará secretos que cambiarán para siempre tu visión de Roma y de sus emperadores. Capítulo I. El niño que sedujo a un emperador. La belleza que desafió al destino. Marcus Aurelius Alexios tenía apenas 16 años cuando su belleza extraordinaria llamó la atención del hombre más peligroso del mundo. No era solo hermoso, era perfecto de una manera que desafiaba la naturaleza misma. Su rostro tenía las proporciones ideales que los escultores griegos habían definido como divinas, pero con una delicadeza andrógina que lo hacía parecer más ángel que mortal. Sus ojos, del color del ámbar líquido, brillaban con una inocencia que contrastaba dramáticamente con la corrupción que lo rodeaba en el Palacio Imperial. Su cabello, dorado como rayos de sol, caía en ondas perfectas sobre hombros que parecían esculpidos en mármol de Carrara, pero era su sonrisa lo que realmente cautivaban, pura, genuina, libre de la malicia que caracterizaba a todos los que vivían en la sombra del poder imperial. Marcus había llegado al palacio como rehén político, hijo de un noble galo que había desafiado la autoridad romana y había pagado el precio con su vida. Su madre, una princesa celta de belleza legendaria, había sido ejecutada junto a su esposo, dejando a Marcus como el único superviviente de una familia que una vez había gobernado vastos territorios en la Galia. Pero el destino tenía planes más retorcidos para el joven huérfano. La primera vez que Calígula lo vio, el emperador estaba presidiendo una ejecución pública en el Coliseo. Era un espectáculo particularmente brutal, donde criminales condenados luchaban contra bestias hambrientas para el entretenimiento de las masas. Calígula, sentado en su palco imperial con una copa de vino en la mano, observaba la carnicería, con la misma expresión que otros podrían usar para contemplar una puesta de sol. Fue entonces cuando Marcus fue traído ante él. «Divino emperador», anunció el centurión que escoltaba al joven, «os presento a Marcus Aurelius Alexios, último descendiente de la casa de Vercingetorix». Calígula apartó la mirada de la arena ensangrentada y la dirigió hacia el muchacho. ¿Qué tenía delante? Lo que vio lo dejó sin aliento. Marcus estaba de pie con una dignidad que desmentía su juventud, vestido con una túnica simple que no podía ocultar la perfección de su forma. No temblaba de miedo como otros prisioneros, no suplicaba clemencia, no mostraba la desesperación que Calígula esperaba ver en los ojos de sus enemigos derrotados. En cambio, miraba directamente al emperador con ojos que parecían ver a través de la máscara del poder hasta el hombre que se escondía detrás. «Acércate», ordenó Calígula, con voz que había perdido su tono habitual de aburrimiento cruel. Marcus se acercó con pasos que parecían danzar sobre el mármol, con una gracia natural que hizo que varios cortesanos contuvieran el aliento. Cuando se detuvo ante el trono imperial, se inclinó con respeto pero no con servilismo, manteniendo una dignidad que impresionó incluso a los enemigos de su familia. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó Calígula, estudiando cada línea del rostro perfecto que tenía delante. «Porque mis padres desafiaron a Roma», respondió Marcus con voz clara y firme, «y porque soy el último de mi línea». «¿Y qué esperas que haga contigo?». Marcus lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «Espero que hagas lo que consideres justo, emperador. Mi vida está en tus manos». Calígula se quedó en silencio.
durante largos minutos, estudiando al joven con una intensidad que hizo que toda la corte contuviera el aliento. Había algo en Marcus que lo fascinaba, algo que iba más allá de su belleza extraordinaria. Era su dignidad, su falta de miedo, la forma en que mantenía su humanidad incluso enfrentado a la muerte. No voy a matarte, declaró finalmente Calígula, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Voy a hacer algo mucho más interesante contigo. La adopción imperial que siguió fue una decisión que horrorizó a toda Roma y que cambiaría el curso de la historia imperial para siempre. Calígula, en un acto que desafió todas las tradiciones y convenciones romanas, anunció que adoptaría a Marcus como su hijo. Desde este día, declaró ante el Senado reunido, Marcus Aurelius Alexios será conocido como Gaius Julius Caesar Alexios, mi hijo adoptivo y heredero de mi sangre imperial. El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón. Los senadores intercambiaron miradas de horror y confusión, incapaces de comprender las motivaciones del emperador. Adoptar al hijo de un enemigo no era inaudito en Roma, pero hacerlo con tal ceremonia, con tal énfasis en la herencia imperial, sugería algo mucho más siniestro que la clemencia política habitual. Marcus, ahora Alexios, fue llevado al palacio imperial donde se le asignaron habitaciones que rivalizaban en lujo con las del propio emperador. Fue vestido con túnicas de seda púrpura, adornado con joyas que valían más que el tesoro de provincias enteras, y rodeado de sirvientes que atendían cada uno de sus caprichos. Pero el lujo era solo la superficie de algo mucho más perturbador. Calígula había comenzado a observar a Alexios con una intensidad que trascendía el afecto paternal. Sus ojos seguían cada movimiento del joven, estudiaban cada expresión de su rostro, memorizaban cada gesto de sus manos delicadas. Era la mirada de un hombre obsesionado, no de un padre adoptivo. Eres perfecto, le decía Calígula durante las cenas privadas que compartían cada noche. Los dioses te crearon para ser admirado, para ser adorado. Alexios, aunque joven, no era ingenuo. Había crecido en una corte bárbara donde la supervivencia dependía de leer correctamente las intenciones de los poderosos. Sabía que la adopción de Calígula no había sido motivada por la bondad paternal, sino por algo mucho más oscuro y peligroso. Pero también sabía que su supervivencia dependía de jugar el juego con cuidado, de mantener el equilibrio precario entre complacer al emperador y preservar su propia dignidad. Los primeros signos de obsesión, los meses que siguieron a la adopción, estuvieron marcados por una serie de eventos que gradualmente revelaron la verdadera naturaleza de las intenciones de Calígula hacia su hijo adoptivo. Primero fueron los regalos. No los regalos normales que un padre podría dar a un hijo, sino obsequios que tenían connotaciones claramente románticas, joyas diseñadas para realzar la belleza natural, perfumes exóticos que acentuaban la fragancia natural de la piel, vestidos que parecían más apropiados para una cortesana que para un joven noble. Quiero que seas hermoso, le decía Calígula mientras personalmente seleccionaba las túnicas que Alexios usaría cada día. Quiero que cuando la gente te vea, se quede sin aliento por tu perfección. Luego vinieron las lecciones privadas. Calígula insistió en que Alexios fuera educado, no solo en las artes tradicionales de la nobleza romana, sino también en disciplinas más íntimas. Le enseñó a caminar con gracia femenina, a modular su voz para que sonara más suave y melodiosa, a usar cosméticos para realzar sus facciones ya perfectas. Un verdadero noble, explicaba Calígula mientras aplicaba personalmente col alrededor de los ojos de Alexios, debe ser hermoso en todas las formas posibles. La belleza es poder, y el poder es divino. Pero fue durante una cena particularmente íntima que Calígula finalmente reveló sus verdaderas intenciones. ¿Has pensado alguna vez en el matrimonio?, preguntó casualmente, mientras compartían vino de Falerno en el triclinio privado del emperador. Alexios, que había estado esperando esta conversación durante semanas, mantuvo su compostura. Soy joven aún, padre. Supongo que cuando llegue el momento, elegirás una esposa apropiada para mí. Calígula se rió, un sonido que no tenía nada de paternal. Mi querido Alexios, ya he elegido tu esposa. De hecho, la boda se celebrará muy pronto.
¿Quién es ella?, preguntó Alexios, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Calígula. Se acercó más, hasta que sus rostros estuvieron a apenas unos centímetros de distancia. Yo, murmuró, con ojos que brillaban de una locura que trascendía la razón humana. Tú te casarás conmigo. La revelación del horror, el silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que Alexios pudo escuchar el rugido de su propia sangre en los oídos. Por un momento, esperó que Calígula se riera, que declarara que había sido una broma cruel, pero la expresión en el rostro del emperador no tenía nada de divertida. No entiendo, murmuró Alexios, con voz que apenas era un susurro. Es muy simple, respondió Calígula, acariciando la mejilla del joven con dedos que temblaban de emoción. Te adopté no como hijo, sino como futura esposa. Has sido educado, preparado, perfeccionado para este propósito. Alexios sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero, soy hombre, no puedo ser tu esposa, sonrió Calígula con una expresión que helaba la sangre, pero eso puede arreglarse. Los médicos más hábiles del imperio están a mi disposición. Pueden hacer que seas exactamente lo que necesito que seas. La comprensión llegó a Alexios como un rayo. Calígula no solo quería casarse con él, quería transformarlo físicamente en una mujer. Era una perversión que desafiaba toda comprensión humana, una locura que trascendía incluso los estándares depravados de la Roma imperial. No, susurró Alexios, retrocediendo instintivamente. No puedes hacer eso. Puedo hacer cualquier cosa, replicó Calígula, con voz que había perdido toda pretensión de afecto paternal. Soy un dios, y los dioses no están limitados por las convenciones mortales. Se acercó a Alexios con pasos que parecían los de un depredador acechando a su presa. Vas a ser mi esposa, querido Alexios. Vas a ser la mujer más hermosa que Roma haya conocido jamás, y vas a amarme, porque no tendrás otra opción. Alexios trató de huir, pero los guardias pretorianos que habían estado esperando en las sombras lo interceptaron. Había sido una trampa desde el principio, una seducción cuidadosamente orquestada que había culminado en esta revelación horrible. Llevadlo a sus habitaciones, ordenó Calígula, con voz que había recuperado su frialdad habitual. Mañana comenzaremos su preparación. Mientras era arrastrado fuera del triclinio, Alexios escuchó la risa de Calígula resonando por los pasillos del palacio como el eco de una pesadilla. Se dio cuenta de que había caído en una trampa de la que no había escape, que había sido adoptado no como hijo, sino como víctima de la obsesión más retorcida que el mundo había conocido jamás. La transformación estaba a punto de comenzar, y Alexios sabía que cuando terminara, ya no sería el mismo, sería algo nuevo, algo que no tenía nombre en ningún idioma conocido, la esposa adoptiva del emperador más loco de la historia. La preparación para la transformación. Los días que siguieron fueron una pesadilla de preparativos que desafiaron toda comprensión humana. Calígula había convocado a los médicos más hábiles del imperio, no para curar enfermedades, sino para realizar una transformación que ninguno de ellos había intentado jamás. Quiero que sea perfecto, les ordenó el emperador mientras los médicos examinaban el cuerpo de Alexios como si fuera una obra de arte que necesitara modificación. Quiero que cuando termine, sea indistinguible de una mujer nacida. Los médicos, aterrorizados por las consecuencias de desobedecer pero horrorizados por lo que se les pedía, trabajaron en silencio para desarrollar un plan que satisficiera las demandas imposibles del emperador. Xenopanes, el médico jefe, un griego anciano que había servido a la familia imperial durante décadas, fue el primero en hablar. Divino emperador, murmuró con voz temblorosa, lo que pedís es posible, pero extremadamente peligroso. El joven podría morir durante el proceso. Entonces aseguraos de que no muera, replicó Calígula con frialdad, porque si él muere, vosotros moriréis también, pero de maneras mucho más creativas. Mientras los médicos planificaban la transformación física, Calígula se ocupó de la preparación psicológica de Alexios. Cada día, el joven era sometido a sesiones de educación que estaban diseñadas para borrar su identidad masculina y reemplazarla con algo completamente diferente. Debes olvidar que alguna vez fuiste Marcus,
le decía Calígula durante estas sesiones. Ese niño murió el día que te adopté. Ahora eres Alexios, mi futura esposa, mi obra maestra viviente. Le enseñaron a caminar con pasos pequeños y, gráciles, a sentarse con las piernas juntas, a modular su voz para que sonara más aguda y femenina. Le aplicaban cosméticos durante horas cada día, transformando su rostro ya hermoso en algo que trascendía la belleza humana ordinaria. Pero, lo más perturbador era la forma en que Calígula lo trataba durante estas sesiones. No como un prisionero o una víctima, sino como una novia que estaba siendo preparada para su boda. Le hablaba con ternura, le acariciaba el cabello, le susurraba promesas de amor eterno. Seremos felices juntos, le decía mientras aplicaba personalmente rouge en los labios de Alexios. Gobernaremos Roma como emperador y emperatriz, como dios y diosa. Alexios, atrapado en esta pesadilla sin escape, había aprendido a disociarse durante estas sesiones. Enviaba su mente a lugares lejanos, recordaba su infancia en la Galia, se imaginaba corriendo libre por los bosques de su tierra natal. Era la única forma de mantener su cordura mientras su cuerpo era transformado en algo que no reconocía. La noche antes de la transformación, la noche antes de que comenzara la transformación física, Calígula visitó a Alexios en sus habitaciones. El emperador llegó vestido no con sus ropas imperiales habituales, sino con una túnica simple de lino blanco, como si fuera un novio visitando a su prometida. Mañana, murmuró, sentándose en el borde de la cama donde Alexios yacía inmóvil, comenzarás tu verdadera vida, te convertirás en lo que siempre estuviste destinado a ser. Alexios no respondió. Había aprendido que el silencio era a menudo la única forma de protegerse de la locura de Calígula. ¿No estás emocionado?, preguntó el emperador, acariciando el cabello dorado que se extendía sobre la almohada de seda. ¿No sientes curiosidad por cómo será ser mujer? Siento miedo, respondió Alexios finalmente, con voz apenas audible. Calígula sonrió con una ternura que resultaba más aterradora que cualquier amenaza. El miedo es natural, querida. Todas las novias sienten miedo antes de su transformación, pero yo estaré contigo en cada paso del camino. Se inclinó y besó la frente de Alexios con labios que temblaban de emoción. Cuando despiertes mañana, serás diferente, serás perfecta, serás mía para siempre. Esa noche, Alexios no durmió, se quedó despierto mirando las estrellas a través de la ventana de su habitación, preguntándose si sería la última noche que las vería con los ojos de Marcus Aurelius. Alexios, el joven galo que había llegado a Roma como prisionero. Mañana, cuando el sol saliera sobre la ciudad eterna, comenzaría una transformación que lo cambiaría para siempre, y aunque no sabía exactamente qué le esperaba, sabía que cuando terminara, ya no sería la misma persona. La adopción había sido solo el comienzo. La verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. La transformación. Los médicos. Del horrorel amanecer del día de la transformación llegó gris y lluvioso, como si los propios dioses lloraran por lo que estaba a punto de suceder. Alexios fue despertado antes del alba por sirvientes silenciosos que lo bañaron, lo perfumaron y lo vistieron con una túnica blanca que parecía más un sudario que una prenda. Fue llevado a una cámara especial que había sido preparada en las profundidades del palacio, lejos de ojos curiosos y oídos indiscretos. La habitación había sido transformada en algo que parecía más templo que sala médica, con incienso ardiendo en braseros dorados y estatuas de dioses de la medicina. Observando desde las sombras, los médicos esperaban en silencio, vestidos con túnicas blancas que los hacían parecer más sacerdotes que sanadores. Sus rostros estaban ocultos detrás de máscaras ceremoniales, como si lo que estaban a punto de hacer fuera demasiado horrible para ser presenciado con rostros humanos. Calígula presidía la ceremonia desde un trono de marfil que había sido colocado especialmente para la ocasión. Estaba vestido con túnicas púrpuras bordadas con hilo de oro, y una corona de laureles dorados adornaba su cabeza. Parecía más un dios pagano que un emperador romano. Hoy, declaró con voz que resonó por la cámara como un trueno divino, presenciamos el nacimiento de una nueva forma de perfección. Hoy, mi hijo se convierte en mi esposa, mi obra de arte viviente.
Alexios fue colocado en una mesa de mármol que había sido cubierta con sedas rojas. Las drogas que le habían dado para calmar el dolor ya estaban haciendo efecto, pero su mente permanecía dolorosamente clara. Podía ver todo, entender todo, pero no podía moverse ni protestar. «Comenzad», ordenó Calígula, y los médicos se acercaron con instrumentos que brillaban bajo la luz de las antorchas. El proceso blasfemó. Lo que siguió fue una serie de procedimientos que desafiaron tanto las leyes de la medicina como las de la naturaleza. Los médicos, trabajando con una precisión que hablaba de meses de preparación, comenzaron la transformación que convertiría a Alexios en algo que no tenía precedente en la historia humana. El proceso comenzó con la castración, realizada con instrumentos tan afilados que el corte fue casi indoloro, pero era solo el comienzo de una transformación mucho más extensa y perturbadora. Usando técnicas que habían desarrollado específicamente para este propósito, los médicos comenzaron a remodelar el cuerpo de Alexios de maneras que desafiaban la comprensión. Utilizaron injertos de piel, manipulación hormonal con sustancias extraídas de animales, y procedimientos quirúrgicos que eran más arte que ciencia. Calígula observaba cada momento del proceso con una fascinación que rayaba en lo religioso. «Perfecto», murmuró mientras los médicos trabajaban. «Absolutamente perfecto». El proceso duró horas, con Alexios deslizándose dentro y fuera de la conciencia mientras su cuerpo era transformado de maneras que nunca había imaginado posibles. Cuando finalmente despertó completamente, se encontró con que había sido cambiado de formas que iban mucho más allá de lo físico. No solo había perdido su masculinidad, había ganado características que lo hacían parecer genuinamente femenino. Su voz, cuando finalmente pudo hablar, era más aguda y melodiosa. Su piel era más suave, sus facciones más delicadas, su cuerpo más curvilíneo. «¿Cómo te sientes, mi querida?», preguntó Calígula, acercándose a la mesa donde Alexios yacía recuperándose. Alexios trató de responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Se sentía diferente, no solo físicamente, sino de maneras que no podía describir. Era como si una parte fundamental de su identidad hubiera sido arrancada y reemplazada por algo completamente ajeno. «Eres hermosa», murmuró Calígula, acariciando el rostro que había sido sutilmente alterado para parecer más femenino. «Más hermosa de lo que jamás imaginé posible». La recuperación y la realización. Los días que siguieron a la transformación fueron una mezcla de dolor físico y horror psicológico. Alexios se recuperaba lentamente de los procedimientos, pero cada día que pasaba le traía una nueva comprensión de lo que había perdido y lo que se había convertido. Su cuerpo ya no le pertenecía. Había sido remodelado, según las fantasías de Calígula, convertido en una obra de arte viviente que existía solo para el placer del emperador. Cuando se miraba en los espejos de plata pulida que adornaban su habitación, veía a una extraña, hermosa, femenina, pero completamente ajena. Calígula visitaba diariamente, trayendo regalos que eran apropiados para una mujer, joyas exquisitas, perfumes exóticos, vestidos de seda que habían sido diseñados específicamente para realzar su nueva forma. Cada regalo era un recordatorio de lo que se había convertido, de lo que había perdido para siempre. «Pronto estarás completamente curada», le decía Calígula durante estas visitas, «y entonces podremos celebrar nuestra boda. Será la ceremonia más espléndida que Roma haya visto jamás». Pero Alexios ya no escuchaba realmente las palabras del emperador. Había comenzado a desarrollar una forma de disociación que le permitía sobrevivir psicológicamente. Se imaginaba que era otra persona, que el cuerpo que habitaba no era realmente suyo, que todo era un sueño terrible del que eventualmente despertaría. Los preparativos nupciales. Cuando Alexios finalmente se recuperó lo suficiente para levantarse de la cama, comenzaron los preparativos para la boda más grotesca en la historia de Roma. Calígula había decidido que la ceremonia sería pública, una demostración de su poder divino y de su capacidad para trascender las limitaciones mortales. «Roma debe ver nuestra unión», declaró durante una reunión con los organizadores de la boda. «Deben entender que su emperador ha alcanzado un nivel de divinidad que les permite crear nueva vida, nueva belleza,
nuevas formas de perfección. Los preparativos fueron elaborados hasta el punto de la obscenidad. Se encargaron vestidos nupciales que costaron más que el presupuesto anual de una provincia, se importaron flores exóticas de los confines del imperio, se contrataron músicos y bailarines de Grecia y Egipto. Pero lo más perturbador era la forma en que Calígula trataba a Alexios durante estos preparativos, no como una víctima o un prisionero, sino como una novia genuinamente enamorada que estaba siendo preparada para el día más importante de su vida. ¿No estás emocionada?, le preguntaba mientras seleccionaba personalmente cada detalle del vestido nupcial. ¿No sientes que este es el momento para el que naciste? Alexios había aprendido a responder con las palabras que Calígula quería escuchar. Sí, mi emperador, estoy emocionada, pero por dentro, una parte de él había muerto durante la transformación, la parte que había sido Marcus, el joven galo orgulloso que había desafiado a Roma con su dignidad. Lo que quedaba era algo nuevo, algo que no tenía nombre, una criatura que existía en el limbo entre hombre y mujer, entre víctima y cómplice. La boda imperial boda se celebró en el mes de junio, bajo un cielo que brillaba con un azul perfecto que parecía bendecir la unión más blasfema de la historia. Todo Roma había sido convocado para presenciar el evento, desde los senadores más poderosos hasta los esclavos más humildes. La ceremonia comenzó al amanecer, con procesiones que se extendían por millas a través de las calles de la ciudad. Alexios, vestido con un traje nupcial que había costado una fortuna imperial, fue llevado al foro en una litera dorada que parecía más un altar sacrificial que un vehículo de transporte. El vestido era una obra maestra de artesanía romana, seda blanca bordada con hilo de oro, decorada con perlas que habían sido extraídas de las profundidades del mar Índico, y adornada con gemas que brillaban como estrellas capturadas. Pero para Alexios, era un sudario que marcaba la muerte final de quien había sido una vez. Calígula esperaba en el altar vestido como Júpiter mismo, con túnicas púrpuras que brillaban bajo el sol, y una corona de oro que había sido forjada especialmente para la ocasión. Su rostro irradiaba una satisfacción que trascendía la felicidad humana ordinaria. Era la expresión de un dios que había logrado lo imposible. Ciudadanos de Roma, declaró con voz que resonó por todo el foro, hoy presenciáis el matrimonio de vuestro emperador divino con la criatura más perfecta que los dioses han creado jamás. La ceremonia que siguió fue una mezcla de ritual matrimonial romano tradicional y elementos que Calígula había inventado para la ocasión. Había sacerdotes de múltiples religiones, sacrificios de animales exóticos, y ceremonias que parecían más apropiadas para la coronación de dioses que para una boda humana. Cuando llegó el momento de los votos, Alexios habló con voz que había sido entrenada para sonar perfectamente femenina. Te tomo, Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, como mi esposo y mi emperador, para amarte y obedecerte por toda la eternidad. Fueron palabras que había memorizado, palabras que no tenían conexión con sus sentimientos reales, pero cuando las pronunció, sintió que la última parte de Marcus moría para siempre. Calígula respondió con votos que había escrito personalmente. Te tomo, Alexios, mi creación perfecta, mi obra maestra viviente, para ser mi esposa eterna, mi compañera divina, la encarnación de mi poder sobre la vida y la muerte misma. El beso que siguió fue presenciado por 100.000 romanos, un beso que selló la unión más grotesca de la historia, pero para Alexios, fue el momento en que se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás, se había convertido en algo que no tenía precedente, la esposa adoptiva del emperador más loco del mundo. La luna de miel imperial meses que siguieron a la boda fueron una mezcla de lujo extremo y horror psicológico. Calígula trató a Alexios como una esposa genuina, pero también como una posesión preciosa que debía ser protegida y controlada en todo momento. Vivían en una suite especial del palacio que había sido decorada como un templo dedicado a su amor. Las paredes estaban cubiertas con frescos que mostraban escenas de su romance, desde la adopción hasta la transformación y la boda. Era una narrativa visual que presentaba su historia como una épica romántica en lugar de la tragedia que realmente era.
Calígula era sorprendentemente tierno en privado, tratando a Alexios con una gentileza que contrastaba dramáticamente con su crueldad hacia otros. Le leía poesía, le cantaba canciones de amor, le regalaba flores frescas cada mañana. Eres mi obra maestra, le decía mientras yacían juntos en la cama imperial. Eres la prueba de que los dioses pueden crear nueva vida, nueva belleza, nuevas formas de perfección. Pero Alexios había aprendido a vivir en dos niveles de realidad. En la superficie, representaba el papel de la esposa devota, sonriendo cuando se esperaba que sonriera, hablando cuando se esperaba que hablara, siendo la criatura perfecta que Calígula había creado. Pero en su interior, en los lugares que la transformación no había podido tocar, mantenía viva una llama de resistencia. Era pequeña, casi invisible, pero era real. Era el último vestigio de Marcus, el joven galo que se había negado a inclinarse ante Roma. La realidad del poder, pero la vida como esposa del emperador no era solo lujo y atención, también significaba estar en el centro de la maquinaria política más peligrosa del mundo. Alexios se encontró involucrado en intrigas que podían resultar en vida o muerte, no solo para él sino para miles de otros. Calígula había comenzado a consultar con Alexios sobre asuntos de Estado, tratándolo no solo como esposa, sino como consejera. Tienes una perspectiva única, le decía. Has visto Roma desde abajo y desde arriba. Entiendes tanto a los conquistados como a los conquistadores. Era cierto, la experiencia única de Alexios le había dado una comprensión de la política romana que pocos poseían. Había sido víctima del poder imperial, pero también había sido elevado a sus alturas más extremas. Sabía cómo pensaban tanto los oprimidos como los opresores. Gradualmente, comenzó a usar esta posición para influir en las decisiones de Calígula de maneras sutiles. No podía detener la locura del emperador, pero a veces podía dirigirla hacia objetivos menos destructivos. Cuando Calígula planeaba ejecutar a un grupo de senadores por una ofensa imaginaria, Alexios sugería alternativas. ¿No sería más poderoso perdonarlos públicamente? ¿Mostrarías tu magnanimidad divina? Cuando el emperador quería iniciar una guerra costosa e innecesaria, Alexios planteaba preocupaciones prácticas. Los dioses favorecen a aquellos que son sabios, además de valientes. Tal vez deberíamos esperar un momento más propicio. No, siempre funcionaba, pero a veces sí, y cada vida que lograba salvar, cada acto de crueldad que lograba prevenir, le daba un propósito que trascendía su propia tragedia, la conspiración en las sombras. Pero, mientras Alexios aprendía a navegar las aguas traicioneras de la política imperial, en las sombras de Roma se gestaba una conspiración que cambiaría todo. Los senadores, hartos de la locura de Calígula y horrorizados por sus excesos, habían comenzado a planear su asesinato. La boda con Alexios había sido la gota que colmó el vaso para muchos. Ver a su emperador casarse con lo que esencialmente era un hombre castrado y feminizado había convencido a los últimos escépticos de que Calígula había perdido completamente la razón. Ha ido demasiado lejos, murmuró Cassius Chaerea, el centurión pretoriano que lideraría eventualmente la conspiración. Ya no es solo cruel o caprichoso, es una abominación que ofende a los dioses mismos. Los conspiradores se reunían en secreto, planificando cuidadosamente el asesinato que liberaría a Roma de su emperador loco, pero lo que no sabían era que Alexios había comenzado a sospechar de sus actividades. Su posición única le daba acceso a información que otros no tenían. Escuchaba conversaciones susurradas, notaba miradas significativas, percibía la tensión creciente en el aire del palacio. Hay algo que debo decirte, le confió a Calígula una noche, después de semanas de observación cuidadosa. Creo que algunos de los pretorianos están planeando algo. Calígula, que había estado bebiendo vino y componiendo poesía, levantó la mirada con interés. ¿Qué tipo de algo? No estoy segura, respondió Alexios, usando el pronombre femenino que había aprendido a aplicar a sí mismo. Pero he notado reuniones secretas, conversaciones que se detienen cuando aparezco, miradas que sugieren conspiración. Fue una decisión que cambiaría el curso de la historia. Alexios podría haber permanecido en silencio,
podría haber permitido que la conspiración siguiera su curso. La muerte de Calígula significaría su propia liberación, el fin de la pesadilla que había definido su existencia, pero había algo en él, algún vestigio de lealtad o tal vez simplemente de supervivencia, que lo compelió a advertir al hombre que había destruido su vida pero que también se había convertido en su mundo entero. La purga preventiva. La respuesta de Calígula a la advertencia de Alexios fue rápida y brutal. Esa misma noche, ordenó el arresto de todos los pretorianos sospechosos, junto con cualquier senador que hubiera mostrado la más mínima señal de descontento. Mi querida esposa me ha salvado la vida, declaró ante la corte reunida, con Alexios de pie a su lado vestido con sedas púrpuras que lo marcaban como emperatriz. Su lealtad será recompensada, y la traición de mis enemigos será castigada. Lo que siguió fue una purga que superó incluso los estándares brutales de Calígula. Los conspiradores fueron torturados para obtener confesiones, ejecutados de maneras que desafiaban la imaginación, y sus familias fueron destruidas para eliminar cualquier posibilidad de venganza futura. Cassius Chaerea, el líder de la conspiración, fue crucificado en el Foro Romano, donde su agonía fue presenciada por miles de ciudadanos que entendieron el mensaje. Desafiar al emperador divino significaba muerte no solo para uno mismo, sino para todo lo que uno amaba. Alexios observó las ejecuciones desde el palco imperial, con el rostro inmóvil pero el corazón desgarrado por la culpa. Había salvado la vida de Calígula, pero al hacerlo, había condenado a docenas de hombres que solo querían liberar a Roma de un tirano. Estoy orgulloso de ti, le murmuró Calígula al oído mientras observaban cómo Chaerea agonizaba en su cruz. Has demostrado que tu lealtad hacia mí trasciende todo lo demás. Pero Alexios sabía que su lealtad no había sido hacia Calígula, sino hacia su propia supervivencia, y esa realización lo llenó de una vergüenza que sería más difícil de soportar que cualquier tortura física. El precio de la supervivencia. Los meses que siguieron a la purga estuvieron marcados por una paranoia creciente que afectó a toda la corte imperial. Calígula, convencido de que había enemigos en cada sombra, se volvió aún más dependiente de Alexios, tratándolo no solo como esposa, sino como su único confidente verdadero. Eres la única en quien puedo confiar, le decía durante las noches cuando las pesadillas lo mantenían despierto. Todos los demás me temen o me odian, pero tú me amas de verdad. Alexios había aprendido a responder con las palabras que Calígula necesitaba escuchar. Te amo, mi emperador. Eres mi mundo entero. Pero las palabras se sentían como cenizas en su boca. ¿Amaba realmente a Calígula? ¿Era posible amar al hombre que había destruido su vida, que lo había transformado en algo que no reconocía, que lo había convertido en cómplice de atrocidades inimaginables? La respuesta era compleja y perturbadora. No amaba a Calígula, pero había desarrollado una dependencia emocional hacia el que era casi tan fuerte como el amor. Era síndrome de Estocolmo en su forma más extrema, la víctima que se identifica tan completamente con su captor que ya no puede imaginar la existencia sin él. Calígula se había convertido en su mundo entero, la única constante en una existencia que había sido completamente redefinida. Sin él, Alexios no sabía quién era o qué sería. La transformación había sido tan completa que ya no había un antes al cual regresar. La decadencia final, pero el poder absoluto y la paranoia constante estaban cobrando su precio en Calígula. El emperador que una vez había sido simplemente cruel, se estaba volviendo genuinamente loco, perdiendo el contacto con la realidad de maneras que asustaban incluso a Alexios. Comenzó a hablar con estatuas como si fueran personas vivas, a mantener conversaciones con dioses que solo él podía ver, a tomar decisiones basadas en sueños y presagios que existían solo en su mente fracturada. Los dioses me han hablado, le anunció a Alexios una mañana, con ojos que brillaban de una locura que trascendía la razón humana. Me han dicho que debo construir un puente sobre el mar, para demostrar mi poder sobre los elementos. Era el tipo de proyecto megalómano que caracterizaba los últimos meses del reinado de Calígula, enormemente costoso, completamente inútil, y diseñado solo para alimentar su ego divino. Alexios trató de disuadirlo suavemente. No sería
Más sabio usar esos recursos para fortalecer las defensas del imperio, los bárbaros en las fronteras. Pero Calígula ya no escuchaba consejos, ni siquiera de su esposa adorada. Los bárbaros son irrelevantes, declaró con desdén. Cuando construya mi puente sobre el mar, todos entenderán que soy verdaderamente un dios. Alexio se dio cuenta de que había perdido la poca influencia que había tenido sobre Calígula. El emperador había descendido tan profundamente en la locura que ya no era accesible a la razón o la persuasión. El fin de la pesadilla, el final, llegó de la manera más inesperada. No fue una conspiración elaborada o una rebelión militar, sino un acto impulsivo de violencia que cambió el curso de la historia en un instante. Cassius Chaerea había tenido un hermano menor, un joven centurión llamado Marcus Chaerea que había logrado escapar de la purga manteniéndose en las sombras. Durante meses, había estado planeando su venganza, esperando el momento perfecto para actuar. Ese momento llegó durante los Juegos Palatinos del año 41, cuando Calígula estaba distraído por los espectáculos y rodeado por multitudes que hacían difícil la protección completa. Marcus Chaerea se acercó al emperador durante un intermedio, fingiendo tener un mensaje urgente. Cuando Calígula se inclinó para escuchar, Chaerea hundió una daga en su corazón con toda la fuerza de su odio. Acumulado, por mi hermano, murmuró mientras Calígula se desplomaba, y por Roma. El caos que siguió fue indescriptible. Los pretorianos se lanzaron sobre Chaerea, matándolo antes de que pudiera escapar. La multitud gritaba, algunos de horror, otros de alegría, y en medio de todo ese caos, Alexio se encontró completamente solo por primera vez en años. Calígula murió en sus brazos, con sangre corriendo por sus labios, mientras trataba de pronunciar últimas palabras que nunca llegaron. Alexios lo sostuvo mientras la vida se desvanecía de sus ojos, sintiendo una mezcla de dolor, alivio y terror que no podía describir. El hombre que había sido su torturador y su protector, su destructor y su mundo entero, había muerto, y Alexios no sabía si llorar o celebrar. Epílogo. La viuda imperial. En los días que siguieron al asesinato de Calígula, Roma se sumió en el caos político mientras diferentes facciones luchaban por el control del imperio. Pero en medio de toda esa confusión, pocos se acordaron de la extraña criatura que había sido la esposa del emperador muerto. Alexio se encontró en un limbo que no tenía precedente en la historia romana. No era hombre ni mujer, no era viudo ni viuda, no era ciudadano ni esclavo, era algo único, algo que no tenía lugar en el nuevo orden que estaba emergiendo. Claudio, el tío de Calígula que eventualmente se convertiría en emperador, fue uno de los pocos que mostró compasión hacia la criatura que su sobrino había creado. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó durante una audiencia privada. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? Era una pregunta que Alexios no sabía cómo responder. La transformación había sido tan completa que ya no sabía quién era realmente. ¿Era Marcus, el joven galo orgulloso? ¿Era Alexios, la esposa imperial? ¿Era algo completamente nuevo, algo que no tenía nombre? Quiero desaparecer, respondió finalmente. Quiero ir a un lugar donde nadie sepa lo que fui, donde pueda intentar descubrir lo que soy. Claudio asintió con comprensión. Te daré una villa en las afueras de Nápoles, con suficiente dinero para vivir cómodamente. Puedes tomar cualquier nombre que elijas, crear cualquier historia que prefieras. Fue un acto de misericordia que Alexios nunca había esperado, pero también fue el comienzo de un exilio que duraría el resto de su vida. En la villa junto al mar, Alexios vivió en soledad durante los siguientes 30 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca formó relaciones íntimas con nadie. Era como si la transformación hubiera consumido no solo su cuerpo, sino también su capacidad para la conexión humana normal. Escribía memorias que nunca publicó, cartas que nunca envió, poemas que nadie leyó. Era su forma de procesar lo que había vivido, de tratar de encontrar significado en una experiencia que desafiaba toda comprensión. Murió en silencio una mañana de primavera, a los 62 años, mientras contemplaba el mar que había sido su único compañero durante décadas. Lo encontraron con una sonrisa en los labios, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había buscado durante tanto tiempo. Su historia fue deliberadamente borrada de los registros oficiales.
Roma prefería olvidar los excesos de Calígula, y la existencia de su esposa adoptiva era un recordatorio demasiado perturbador de hasta dónde había llegado la locura imperial, pero la historia sobrevivió en fragmentos, en susurros, en los recuerdos de aquellos que habían sido testigos de la transformación más grotesca de la historia. Se convirtió en una leyenda urbana, en una advertencia sobre los peligros del poder absoluto, en un recordatorio de que incluso en Roma, había límites que no debían ser cruzados, porque al final, la historia de Alexios no era solo sobre la locura de un emperador o la tragedia de una víctima, era sobre la capacidad humana para sobrevivir a lo inimaginable, para encontrar dignidad en la degradación, para mantener algo de humanidad incluso cuando todo conspira para destruirla. Calígula lo había adoptado como hijo y lo había convertido en su esposa, creando algo que no tenía precedente en la historia humana, pero en el proceso, había demostrado que hay fuerzas en el universo que trascienden incluso el poder imperial, la resistencia del espíritu humano, la capacidad de encontrar significado en el sufrimiento y la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más desesperadas. La historia terminó en una villa silenciosa junto al mar, pero su eco resonó a través de los siglos como un recordatorio de que la dignidad humana puede sobrevivir incluso a las transformaciones más extremas, y que a veces, las víctimas más improbables pueden encontrar formas de trascender su victimización, para convertirse en algo más grande que la suma de su sufrimiento. Así vivió y murió Alexios, la esposa adoptiva del emperador más loco de Roma, una criatura única en la historia que había encontrado, al final, una forma de paz que trascendía las categorías normales de género, identidad y humanidad.